Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Qué bueno que ya están con nosotros en Noticias desde el Centro. En este viernes, gracias a Dios que ya es viernes 9 de octubre del 2020. Cuando ya se han ido 283 días, le restan a este año únicamente 83 días. Hoy finaliza la semana laboral número 41. Hoy están de plácemes las personas que iban por nombre Abraham Patriarca y Juan Leonardi. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, hoy es el día de su santo. Muchas, pero muchas felicidades. También para usted que hoy nació un 9 de octubre, muchas, pero muchas felicidades porque usted está de manteles largos festejando un año más de vida. Y si usted celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un muy fuerte abrazo para ustedes que hoy celebran su onomástico, su cumpleaños o cualquier acontecimiento social. Muchas, pero muchas felicidades y les pido que sean felices, por favor. Yo les invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram. Todas a nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas o bien Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra emisión de esta tarde de hoy, viernes 9. Vamos al pronóstico del tiempo para Matamoros. La temperatura máxima estará en los 34 grados centígrados, la mínima en los 23, la sensación térmica en Matamoros en los 24 grados centígrados. En estos momentos en Matamoros, la temperatura está en los 36 grados centígrados. No hay probabilidades de lluvia para Matamoros. Están soplando vientos del noroeste, 16 kilómetros por hora. La humedad relativa en Matamoros, 92%. La presión atmosférica está en 1008 milibares. En Matamoros, el sol salió a las 7 de la mañana con 25 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 7 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora les informo sobre las condiciones del tiempo aquí en León, Guanajuato. La temperatura máxima en los 28 grados centígrados, la mínima en los 11 grados centígrados. La sensación térmica en los 12 grados centígrados, hoy será un día despejado. La temperatura máxima aquí en León, 26 grados es la temperatura. Hay calma, no soplan vientos. Aquí en León, Guanajuato, la humedad relativa, 73%. La presión atmosférica en 1012 milibares. El sol salió aquí en León a las 7 de la mañana con 40 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 26 minutos. Estas son las condiciones del tiempo, tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para la ciudad de León, Guanajuato. Gracias, muchas gracias porque nos acompaña en nuestra emisión de Noticias desde el Centro. Vamos a ver qué dicen, qué publican el día de hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional. En portadas, esposa de Duarte en fuga y abrió 2 empresas en Miami. Además, la Auditoría Superior de la Federación con Calderón y Peña, hoyo en fideicomisos por 32,000 millones de pesos y los estados resentirán el fin de los fideicomisos. A pesar de estar prófuga de las autoridades mexicanas, acompañando a su marido, Berta Olga Gómez Fong de Duarte, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, aprovechó su estancia en Miami para abrir negocios dedicados al reclutamiento de personal de limpieza y a la compra-venta de autos usados. Destaca el Universal en uno de los temas de portada.
Esposa de Duarte en fuga y abrió 2 empresas allá en Miami. Apenas el 25 de agosto pasado, un juez del municipio de Morelos, Chihuahua, libró una orden de captura en contra de Berta Olga Gómez Fong de Duarte, esposa del ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, pero hasta el momento se desconoce su paradero. Destaca El Universal. La ex primera dama de Chihuahua aparece como socia mayoritaria en al menos 9 de las sociedades mercantiles que fundó Duarte Jaques como matrimonio. ¿Qué más publica El Universal el día de hoy? Exhibe la Comisión Federal de Electricidad a las dependencias más morosas. Deben 757 millones de pesos. Por su parte, Milenio publica Auditoría Superior de la Federación con Calderón y Peña, hoyo en fideicomisos por 32,000 millones de pesos. Las revisiones de las cuentas públicas de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto del 2006 al 2018 revelaron un hoyo en los recursos de los fideicomisos con observaciones para subsanar que superan los 32,000 millones de pesos. Esto lo indica Milenio. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación e informes camerales, al menos 2/3 partes de los montos observados, 21,566 millones de pesos, corresponden a recursos destinados a afrontar los daños ocasionados por emergencia o desastres naturales como huracanes y los sismos del 2017 que afectaron el sur y centro del país. ¿Qué más publica Milenio? Trump rechaza el formato virtual y revienta segundo debate presidencial en los Estados Unidos, dice Milenio. Excelsior publica en sus páginas de hoy viernes: las finanzas estatales serán otra víctima del fin de 109 fideicomisos y fondos, indica Excelsior. De acuerdo con un análisis de la Alianza Federalista, el grupo de 10 mandatarios que se separó de la CONAGO, al menos 40 de esos instrumentos financieros pueden ser usados en distintos rubros del gasto local, pero al eliminarse comprometen las economías estatales, dice Excelsior. Salud mental, el otro golpe. La Secretaría de Salubridad, incapaz de atender secuelas del coronavirus, publica Excelsior. Por otra parte, La Jornada publica: mostrará AMLO cómo dilapidaban los fideicomisos. Después de que la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de los fideicomisos, el presidente López Obrador anunció que una vez que se tenga el diagnóstico de cómo operaban, gastaban el dinero y se beneficiaban, en 10 días presentarán un informe para explicar funcionamiento, refiere La Jornada. Además, reiteró sus críticas a los diputados que se oponen a la decisión. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, gente deshonesta, y lo vamos a probar, dijo López Obrador. Y también La Jornada publica el día de hoy: Claudio X y de los Hoyos alistan frena 2, dice López Obrador. Otorgan a la poeta Louise Gluck el Nobel de Literatura. Resuelve el presidente demandas de la CENTE. Récord global de contagios COVID-19, 338,000 en menos de 24 horas. Por otra parte, Reforma publica el día de hoy: ordeñan en casetas 1,000 por minuto. En razón de 1,000 pesos por minuto, automovilistas son extorsionados en las casetas del país.
En un ejercicio periodístico, Reforma constató cómo en solo 3 horas y frente a oficiales de la Guardia Nacional, 2 diferentes grupos de personas recaudaron alrededor de 200,000 pesos en la caseta de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Dice Reforma, gastarán 272,000 millones de pesos sin reglas de operación. Roban a turistas de Estados Unidos camioneta, remolques y motos, dice Reforma en su edición de hoy. Por su parte, El Financiero, Banco de México, riesgo en las finanzas públicas del país. La recuperación económica del país será lenta y prolongada y las finanzas públicas representan un factor de riesgo para el crecimiento, afirmaron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, destaca El Financiero. La mayoría señaló que la situación de las finanzas públicas constituye un factor de riesgo. Al respecto, uno comentó que entre 2019 y 2020, los requerimientos financieros del sector público en 2020 se incrementarán de 2.3 a 4.7%, mientras que su saldo histórico aumentará de 44.8 a 54.7% como porcentaje del Producto Interno Bruto, señalaron la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. ¿Qué más publica El Financiero? Salva Morena algunos fondos. Estas y otras noticias las podrá usted leer más ampliamente en las páginas de los diarios que circulan a nivel nacional. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Pandemia agudiza la brecha laboral en México, empleo femenino es el más golpeado. En medio de la apertura gradual de las actividades económicas, la participación de las mujeres en el mercado laboral se recupera más lentamente que la de los hombres. Tras señalar que México continúa ocupando el penúltimo lugar en inclusión femenina en el mercado de trabajo de América Latina y el Caribe, con una participación en la fuerza activa de 45.4% de las mujeres con 77% de los hombres. La Organización Internacional del Trabajo detalló que este es uno de los sectores más afectados por la pandemia, sobre todo porque disminuyó el empleo para las mujeres y aumentaron las actividades de cuidados en el hogar. En la nota técnica, México y la crisis de COVID-19 en el mundo del trabajo, respuesta y desafíos. La organización revela que más del 50% del empleo de las mujeres está en riesgo como una consecuencia de la pandemia. Y es altamente probable que se agudicen algunas brechas ya existentes. Las mujeres sufren las condiciones negativas preexistentes en el mercado laboral y es probable que la crisis venga a empeorar condiciones ya frágiles. Ello puede advertirse si se considera que en mayo se detectaron 32.8 millones de mujeres consideradas como población económicamente activa, frente a 17.5 millones de hombres y cuya principal razón de no ocuparse en un empleo era porque tenían que realizar tareas domésticas no remuneradas. Asimismo, es posible observar que las mujeres tienen una participación laboral mayor en sectores de riesgo bajo, como lo es en educación y en salud. Sin embargo, analizando la participación total de las mujeres por sector de actividad, más de 11 millones de empleadas laboran en sectores con un riesgo muy alto de contagio, lo cual representa el 53% de la fuerza de trabajo femenina en México que podría verse afectada, dice el informe. Asimismo, la entrada del teletrabajo para algunos sectores tuvo repercusiones fuertes
sobre la actividad de las mujeres, dice la información que nos está llegando. Esto en términos de disminución de la actividad remunerada y aumento de las actividades de cuidado. Al respecto, Vinicius Pinheiro, director de la Organización Latinoamérica y el Caribe, comentó a El Economista que esta situación de la pandemia ha desacerbado el tema del cuidado que realizan las mujeres en su hogar y quizá estaremos enfrentando una desaceleración en el aumento de la participación de la mujer en el trabajo. Además, está el impacto colateral del cierre de escuelas y guarderías, lo que frena la posibilidad de aumento de trabajo efectivo, por lo que estamos bajo un riesgo tanto de retrocesos con respecto en avances de la participación de la mujer en el trabajo, pero también retrocesos con respecto a la eliminación del trabajo infantil, agregó. Está usted en Noticias desde el Centro. Hoy enviamos saludos a nuestros amigos de Hermosillo, de Tijuana y de Ciudad Juárez. Reciban nuestros saludos desde aquí, desde León, Guanajuato, y también quiero saludar a mis amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Para ustedes saludos desde aquí, desde León, Guanajuato. En otras noticias de esta tarde, en riesgo alto por la pandemia, 44% del empleo en México, dice la Organización Internacional del Trabajo. Vulnerables, 24 millones de empleados. La debilidad económica atizada por confinamiento para frenar el COVID-19 podría impactar a los trabajadores, ya sea con un menor salario o una pérdida de horas de trabajo, alertó el organismo internacional. La Organización Internacional del Trabajo informó que en México 44% del empleo total tiene un alto riesgo de verse afectado por la pandemia, es decir, 24 millones de trabajadores que podrían experimentar una disminución en horas o salarios. Incluso advierte que la tasa de desempleo podría llegar hasta un año a 11.7% de la población económicamente activa, equivalente a 6 millones de personas. Al presentar la nota técnica México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo, respuestas y desafíos, la organización señaló que en 5 meses se han destruido más empleos formales que los que fueron creados en todo el año 2019, y detalla que las consecuencias de la crisis se sintieron sobre todo a partir del mes de abril, afectando un mercado laboral ya debilitado por brechas en materia de acceso y calidad del empleo. Asimismo, destacó que México tardó 6 años para empezar a recuperarse de la crisis del 2008-2009 en términos de empleo formal e informal. No obstante, considera que en el 2020, frente a la pandemia, especialistas internacionales y nacionales concuerdan que es muy probable que la economía mexicana sea fuertemente afectada con una importante repercusión en el empleo. Entre marzo y abril del 2020, 12 millones de personas se añadieron a los rangos de la inactividad y la tasa de participación se redujo en 12.3 puntos porcentuales, es decir, no contaron con un empleo y con un ingreso. Durante la cuarentena para frenar COVID-19, la ocupación informal en sector informal y sector formal descendió hasta un 47.7%, lo que supone una baja histórica, causada no por la formalización, sino por una importante pérdida de trabajos informales. A pesar de que hay aumento progresivo en la actividad económica a partir de junio y con ello un retorno a espacios de trabajo, aún no ocurre una recuperación integral del empleo y persisten desafíos. Estos efectos podrían empeorar en el mediano plazo, apuntó.
El presidente López Obrador informó en su conferencia que el empleo ha entrado en una etapa de recuperación. Lo que nos importa mucho es la recuperación, por ejemplo, de los empleos. Ayer, 8 de octubre, vi el dato de octubre, dijo el presidente. En agosto recuperamos 92,000 empleos, en septiembre 120, y ayer 8 de octubre vi los primeros días, creo que hasta el día 7 ya llevamos 30,000 empleos recuperados. O sea, no estamos perdiendo ya empleos, claro, perdimos casi 1 millón de empleos, pero hasta hoy llevamos 250,000 recuperados del millón. Respecto al ingreso de la población, sufrió una afectación importante, ya que desde el mes de abril el número de personas que percibían hasta 2 salarios mínimos tuvo un incremento de hasta 8.5 puntos porcentuales. Hechos que no se ha revertido, pues en agosto se dio un repunte. Asimismo, ha aumentado la categoría de trabajadores que reciben ingresos por su trabajo desde el inicio de la pandemia, dijo el presidente de la República el día de ayer durante la conferencia de prensa. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Esta tarde déjeme saludar a mi amigo el doctor Óscar Cortinas por allá en Matamoros. Nos informa el médico que, nos envía un afectuoso y cariñoso saludo. Dice el doctor Pedro Cortinas Garza, hoy 9 de octubre, dice, cumplo 49 años de haber recibido mi diploma de graduación como médico cirujano partero de la bendita Escuela de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dice el doctor Cortinas, hoy cumplo 49 años de estar al servicio de la humanidad y, como dijo el Señor, evitar el dolor es obra divina. Así me siento yo, que hasta hoy he cumplido un fraternal y afectuoso saludo desde Matamoros, Lupito. Hasta allá, la bendita tierra en la que tú te encuentras. Saludos, Lupito. Échale muchas ganas, mi Lupe, dice el doctor Cortinas. Y esta tarde lo quiero felicitar ampliamente al doctor Óscar Cortinas Garza, que hoy cumple 49 años de haberse titulado como médico. Gracias, mi doctor, por estar siempre al servicio de la humanidad. Felicidades desde aquí, desde León. Un fuerte abrazo, doctor Cortinas. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por acompañarnos, y le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y sea parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Turismo extranjero, dice las noticias, llegan a la ciudad, a nuestro país. Son las noticias que estamos recibiendo en estos momentos cuando se nos informa que reapunta el turismo extranjero hacia nuestro país. Por otra parte, Gutiérrez Müller viaja a París y se reúne con la esposa del presidente Macron. AMLO detalló que la escritoria visita en su representación a gobernantes y jefes de Estado de Europa para conseguir piezas arqueológicas de cara al bicentenario de la consumación de la independencia. Beatriz Gutiérrez Müller, coordinadora del Proyecto de Memoria Nacional Histórica y Cultural de México y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra de viaje en París, Francia, donde inauguró la exposición Los Olmecas y las Culturas del Golfo de México en el Museo Quai Branly-Jacques Chirac. El viaje también tiene como objeto conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos e históricos de México que serán exhibidos el próximo año
con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia. De acuerdo con López Obrador, quien agregó que por ello Gutiérrez Müller visita en su representación a gobernantes y jefes de Estado en Europa. La escritora compartió en sus redes sociales un par de imágenes luego de que se reunió en el Palacio del Elíseo con Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este primer viaje al extranjero de la esposa del presidente de México busca impulsar la proyección cultural e histórica del país mediante exposiciones y nuevos vínculos educativos, académicos y de investigación. En medio de la pandemia de coronavirus, COVID-19, Gutiérrez Müller y Brigitte Macron participaron en una lectura pública con directivos, profesores y alumnos del Liceo Carlomagno allá en París. Durante su visita en París, la esposa de López Obrador también sostuvo un encuentro con jóvenes estudiantes franceses que han realizado o realizarán estancias de corta duración en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil México-Francia. Además, atestiguó la firma de una carta de intención entre el Gobierno de México y la Biblioteca Nacional de Francia, con el que se busca facilitar el acceso público digital al patrimonio histórico de ambos países. La exposición Los Olmecas y las culturas del Golfo de México fue inaugurada la tarde del jueves por Gutiérrez Müller y el presidente del museo, Huay Branly, Jacques Chirac, Emmanuel Casar-Héroux. En este evento también participó el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Laura Elena Carrillo Cubillas. Hablando de otras cosas, turismo extranjero muestra recuperación lenta. Continúan lejos los niveles pre-pandemia. De julio a agosto, la llegada de turistas extranjeros con motivo de la cultura, recreación, visitas familiares o trabajo creció apenas el 0.9%. En la comparación anual, el total de estas llegadas suma una caída de 69.4%. El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la contingencia sanitaria global, dicen las noticias. Y además, esta situación refleja una recuperación muy baja, dicen las noticias, en el renglón de turismo. Y siguiendo con el tema de turismo, México continúa ocupando el penúltimo lugar en inclusión femenina en el mercado de trabajo de América Latina y el Caribe, con una participación en la fuerza activa de 45.4% de las mujeres con 77% de los hombres, dicen las noticias esta tarde, aquí en Noticias desde el Centro. Gracias por estar con nosotros. Yo le invito para que nos siga en nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todas a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas o Noticias desde el Centro. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de la gran comunidad de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias a quienes ya se han suscrito y a ustedes que no lo han hecho, espero se suscriban en nuestra página. Gracias. Luego de que la mañana de este jueves la Cámara de Diputados aprobó con 230 votos la extinción del Fondo para Desastres Naturales, Fonden, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros consideró que si es aprobada en su desaparición en el Senado, representaría un retroceso para el país, ya que es un instrumento muy bueno para México.
Durante la conferencia semanal por la actualización de los casos de indemnizaciones de pólizas de gastos médicos y de vida por el COVID-19 en las aseguradoras, Ricardo Arias, director general de la AMIS, comentó que aunque la industria aseguradora no percibirá pérdidas por la desaparición del fondo, el país tendría serias afectaciones, dijo Ricardo Arias. El sector asegurador no está afectado directamente por la desaparición del Fonden en México. El que queda en su registro durante la conferencia semanal por la actualización de los casos de indemnizaciones. El sector asegurador no es más afectado directamente. El directivo detalló que desde la asociación perciben que actualmente el Fonden lleva un manejo serio y correcto de los recursos, donde incluso existe un uso de estos de manera multianual, con una supervisión a través del fideicomiso manejado por Banobras y que también ha sido elogiado en el extranjero por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Dentro de todo lo que es la estructura del sistema de manejo de catástrofes de México, es muy robusto y que ha venido avanzando. Este es un paso atrás que nos preocupa muchísimo como mexicanos y como administradores de riesgos, que es nuestra especialidad, enfatizó. El director general de AMIS enfatizó que al establecer una nueva forma para la asignación de los recursos a los estados y municipios del país, en caso de una declaratoria de catástrofe, se volverían menos transparentes. Consideramos que va a perder mucho a eficacia y van a estar sujetos a muchas presiones políticas porque las reglas ahora no serán igual de claras y transparentes, advirtió. La votación secreta contra el matrimonio igualitario en Yucatán llega a la Corte. La Suprema Corte revisará la votación secreta con la que en 2019 el Congreso de Yucatán rechazó dar legalidad al matrimonio entre personas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la legalidad de la votación secreta con la que el Congreso de Yucatán rechazó el año anterior el matrimonio entre personas del mismo sexo. El alto tribunal informó ayer jueves en un comunicado que decidió atraer un amparo que permitirá determinar si esa votación secreta vulnera los derechos de libertad de expresión, acceso a la información y de participación política de la población LGBT en Yucatán. En 2019, el Congreso de Yucatán rechazó en 2 ocasiones con votaciones secretas el dictamen que buscaba dar legalidad al matrimonio entre personas del mismo sexo. A más de un año de que el Congreso de Yucatán le dijo no al matrimonio igualitario, la Suprema Corte de Justicia llegó una demanda de amparo promovida por la comunidad LGBT en la que se pide revisar la votación por medio de cédulas en secreto por la que se rechazó esta reforma. La comunidad LGBT más sostiene, entre otras cosas, que esa forma de proceder obstaculiza su derecho a la participación en asuntos públicos, pues se impide a sus miembros tomar decisiones públicas informadas para elegir a sus representantes en las subsecuentes elecciones mediante voto popular, señaló la Corte en su comunicado. Por ello, a partir del análisis de este caso, la ministra Margarita Ríos Farjat realizó un proyecto para que la Corte atrajera el caso. Será la primera sala la que defina si la autodeterminación es un medio idóneo para acreditar las pertenencias al matrimonio a un grupo históricamente discriminado como lo es
la comunidad LGBT, dicen las noticias. También se buscará establecer el alcance de la acreditación del interés legítimo de la comunidad para controvertir la votación por cédula de una iniciativa que involucra derechos humanos y las categorías de identidad de género y preferencia sexual. De superarse el análisis sobre la legitimación, señala la Corte, la primera sala podría pronunciarse sobre el mérito del reclamo, que es conocer cómo votaron los legisladores reformas constitucionales que impactan directamente sobre los intereses de este sector de la población. Estas son noticias desde el centro. Gracias por acompañarnos. Los congresos de los estados ocultan información sobre sus contagios de COVID-19, asegura reporte. La situación de salud y seguimiento de contagios de los legisladores es de interés público, pero la mayoría de los congresos se negó a dar información de acuerdo con un reporte de Visión Legislativa. En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y de cara a las elecciones federales del 2021, solo 2 de los 33 congresos locales estatales han proporcionado información completa sobre contagios entre las y los diputados, de acuerdo con Visión Legislativa. La organización civil presentó el miércoles su informe Congresos Virtuales y Legalidad en la Pandemia de COVID-19, Derecho a Saber sobre Contagios, en el que señala que la mayoría de los congresos, incluido el Senado de la República y la Cámara de Diputados, se negaron a transparentar su situación interna de contagios. El informe se elaboró a partir de solicitudes de información que, por disposiciones de la Ley General de Transparencia, las legislaturas tenían un plazo máximo de 20 días para responder y brindar la información adecuada. Pero a casi 2 meses de presentadas las solicitudes, todavía no es posible saber sobre la salud o contagios de las 1,113 personas que integran congresos locales, ni de las 628 legisladores federales, pues los órganos se negaron a transparentar por distintas razones esta información de interés público. Sobre los congresos de Jalisco y Colima, respondieron de manera completa a la solicitud de Visión Legislativa, brindando información sobre la cantidad de legisladores contagiados de COVID-19, los nombres y el grupo parlamentario al que pertenecen. El resto de los congresos proporcionó información sesgada o simplemente no respondió. A partir de esto, se tiene que en el Congreso de Jalisco se contagiaron 12 de los 38 diputados, teniendo así una tasa de contagio del 32%. Mientras que en el Congreso de Colima, la tasa de contagios es del 8%, con solo 2 casos entre los 25 legisladores que hay. Las otras legislaturas de las que se tiene esta información, aunque respondieron de forma incompleta a las solicitudes, son Guanajuato, 3 de 36 diputados contagiados, representa el 8%. Nayarit, 3 de 30 diputados, que representa el 10%. San Luis Potosí, 2 de 27 diputados, que representa el 7%. Y Sinaloa, 4 de 40 diputados, que representa el 10%. En los casos de Guanajuato y Sinaloa, proporcionaron la cantidad de legisladores contagiados, pero clasificaron como confidencial el nombre y el grupo parlamentario, lo mismo que los congresos de Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán. De acuerdo con el reporte, 21 congresos no proporcionaron, por alguna razón, información sobre los legisladores contagiados de COVID-19. Por ejemplo, los congresos de Coahuila, Michoacán y Zacatecas clasificaron toda la información como confidencial,
tanto la cantidad de contagios, el nombre de legisladores y el grupo parlamentario perteneciente. Las legislaturas de Chihuahua, Querétaro y Tamaulipas argumentaron no contar con la información requerida, mientras que las de Morelos, Estado de México, Oaxaca y hasta el Senado de la República respondieron que hacer pruebas no está dentro de su competencia u obligaciones como sujeto obligado de transparencia. Respecto a los congresos de Durango y Sonora, sus plataformas de transparencia presentaron fallas técnicas, por lo que no fue posible saber si hubo respuesta ni el contenido de esta. En cambio, los de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, simplemente no proporcionaron ningún dato. Hasta septiembre pasado, 11 legislaturas seguían en proceso de proporcionar una respuesta, pero ya habían pasado 45 días hábiles de que fueron realizadas las solicitudes de información. Estos son los congresos: Baja California, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo y Tabasco. Si bien los casos de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo y Tabasco permanecen con suspensión de plazos, ya debieron responder a las solicitudes, pues el órgano garante les señaló que esta no implica no aplica para información relacionadas con el tema del COVID-19. La Fiscalía General de la República ha iniciado más de 20 carpetas de investigación por posible desvío de 5,000 millones de pesos de la Sedesol y Zetadú bajo el esquema conocido como la estafa maestra, en la que figura como principal responsable de la salida del dinero quien fuera oficial mayor de esa dependencia, Emilio Cebadúa González. Sin embargo, a más de 3 años de que se presentarán las primeras denuncias y a más de uno de que se enviara al juez el primer expediente, la Fiscalía no ha logrado detener, procesar, ni al menos lograr que Cebadúa comparezca ante un juez para ser imputado de algún delito. Gracias a demandas de amparos y suspensiones, la última obtenida apenas a finales del mes de septiembre, el exfuncionario federal ha conseguido alargar desde 2019 la definición de los casos en su contra. Incluso ha litigado contra la Auditoría Superior de la Federación, que también promovió investigaciones administrativas que no han resuelto. Emilio Cebadúa, que se sospecha podría estar fuera del país, ha logrado mantener su libertad sin cooperar con las autoridades en el esclarecimiento de los casos ni reparar daño alguno. La Fiscalía ni siquiera pudo convocarlo como testigo en el proceso que inició en contra de Rosario Robles, ex titular de las mencionadas dependencias, pese a que era considerado como el funcionario más cercano a ella y era su mano derecha. México rechaza y rebasa los 800,000 casos positivos a coronavirus. La Secretaría de Salud informó que suman 804,488 contagios y 83,096 muertes de personas enfermas de COVID-19. México rebasó los 800,000 casos positivos a COVID-19 y a 224 días de que se confirmara el primero oficialmente. El último reporte de la Secretaría de Salud indica que ya son 804,488 los contagios, luego de que en las últimas 24 horas se confirmaran 5,300 más, el 0.7%. Con esta cifra, México se mantiene en el 9º lugar de casos acumulados de COVID-19 a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Colombia, España, Argentina y Perú. Por encima, por casi 100,000 contagios de Francia, de acuerdo con la última actualización de la data recopilada por la Universidad Johns Hopkins. Las muertes de personas
que enfermaron a causa del virus SARS-CoV-2 ya ascendía a 83.096, pues en las últimas horas se agregaron otros 370 decesos que representan el 0.4%. El país se mantiene en el cuarto sitio en fallecimientos acumulados, debajo de Estados Unidos, Brasil y la India. Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, ha insistido en que la transmisión de la epidemia va a la baja y que la semana en curso es la 10ª que muestra esta tendencia. La ocupación hospitalaria es del 28% en promedio en el país para camas generales para pacientes que padecen COVID-19, mientras que de las destinadas a enfermos graves es de 24%. Un total de 10.563 personas infectadas con el virus están hospitalizadas. Dicen las noticias, aunque la capacidad hospitalaria se mantiene en sus niveles más bajos en meses, la estratega para la epidemia López-Gatell ha alertado que la temporada invernal podría provocar una saturación de hospitales ante la llegada de la temporada de influenza, por lo que se mantiene una campaña de vacunación para controlar esta última enfermedad. En los 7 meses que lleva con la pandemia, México ha realizado alrededor de 2 millones de pruebas de laboratorio para detectar COVID-19, una cantidad baja, si se toma en cuenta que en el país hay más de 125 millones de habitantes y que el gobierno justifica como parte del modelo de vigilancia con el que se toma una parte representativa para proyectar el avance del virus. Desde la confirmación del primer caso el 28 de febrero pasado, la Secretaría de Salud descartó realizar pruebas masivas, por lo que México es uno de los países de la OCDE que menos tests aplica. Esta decisión ha provocado que los registros oficiales hayan sido cuestionados en multitud de ocasiones por expertos, políticos y la prensa nacional e internacional. Apenas el lunes pasado el gobierno anunció que para los datos que presenta a diario se tomarán otras 2 fuentes para confirmar contagios y decesos causados por el coronavirus, asociación a un contagio o dictaminación. Y hablando de otras cosas, déjeme informarle que detienen a 2 funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Mancera por presunto desfalco al erario. Se trata de Jorge Eduardo N., fue detenido en Querétaro. Es acusado de presunta participación en el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades. Autoridades detuvieron a Jorge Eduardo N., exdirector general de Construcción de Obra Civil en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en la administración de Miguel Ángel Mancera, por su presunta participación en el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades. La Fiscalía de la capital informó que agentes de la Policía de Investigación ubicaron al exfuncionario en el municipio de Corregidora, en Querétaro. En coordinación con la policía de ese estado, se realizó la detención. Jorge Eduardo N. fue trasladado al reclusorio preventivo Varonil Norte. El exfuncionario es investigado por otorgar contratos por medio de 15 millones de pesos a 2 empresas implicadas en pagos de sobreprecio por la demolición de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre del año 2017 en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán. Jorge Eduardo N. trabajó con Edgar Osvaldo Tungui Rodríguez, titular de la Secretaría de Obras de la capital, y que tras los sismos fue nombrado excomisionado para la reconstrucción. Tungui Rodríguez es buscado internacionalmente por un presunto desfalco millonario al gobierno capitalino y cuenta con una ficha roja de la Interpol.
4 exfuncionarios de Miguel Ángel Mancera, que ocuparon cargos de primer nivel cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, son buscados por la justicia, acusados de presunta corrupción. Dicen las noticias que nos llegan a Noticias desde el Centro. Estas son noticias desde el Centro. Sí, nos estamos organizando. ¿Le molesta? Responde a AMLO, Nuevo Movimiento, Sí por México. El presidente de México dijo en su conferencia mañanera que ya se hizo público que viene un nuevo movimiento, un Frena 2, y le respondieron con un comunicado. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia mañanera que próximamente aparecería un nuevo grupo de protesta en su contra, un Frena 2. La tarde de ayer jueves fue difundido un comunicado para informar sobre la conformación de un movimiento denominado Sí por México. Este no es el movimiento de una sola persona, ni de 2, ni de 3. Hoy somos al menos 100 organizaciones las que estamos respaldando el sí. El próximo 20 de octubre haremos un lanzamiento público frontal y transparente para que la gente nos conozca y decida si se quiere sumar o no. Se lee en el posicionamiento que no es firmado con el nombre de algún político o empresario, aunque sí se menciona que forman parte de este movimiento organizaciones como Chalecos México, Fundación Carlos Abascal, Futuro 21, Hijos de la MX y Red de Líderes Católicos. ¿Qué le molesta, señor presidente? ¿Que los ciudadanos se organicen? ¿Que haya gente que piense distinto? Sí, nos estamos organizando y lo seguiremos haciendo porque de eso se trata la democracia. No queremos regresar a lo de antes, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. La ciudadanía debe tomar en sus manos el futuro de México, refieren en su respuesta a López Obrador. El dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, replicó en Twitter el comunicado con el mensaje: sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos, dijo en un mensaje previo. Descartó participar como candidato a gobernador en Baja California, como señaló el mandatario federal. En las noticias internacionales, la constituyente chavista dio a Maduro poderes especiales para evitar las sanciones de los Estados Unidos. La ley antibloqueo dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el régimen socialista podrían ser objeto de alianzas con privados. La ilegítima Asamblea Constituyente que rige en Venezuela aprobó ayer jueves una ley que otorga al dictador Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para contrarrestar sanciones encabezadas por los Estados Unidos. La ley antibloqueo presentada por Maduro incluso da al dictador socialista potestad para inaplicar normas legales cuya aplicación resulte imposible o contraproducente debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado. Establece un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir los efectos de las sanciones, dijo al leer el proyecto aprobado ayer jueves el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, órgano que la oposición considera ilegal y que tomó las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora de manera arbitraria. La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el régimen socialista podrán ser objeto de alianzas con privados.
El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión y administración, funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, indican las noticias. Y por otra parte, Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que lleve a la captura de Samark López, testaferro de la dictadura de Nicolás Maduro. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo indicó que el empresario venezolano, quien enfrenta sanciones por narcotráfico desde el año 2017, ayudó a la cúpula chavista a violar y evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos anunció ayer jueves que ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que lleve al arresto o la condena del empresario venezolano Samark José López Bello, que enfrenta cargos en el país norteamericano por crimen organizado y apoyo al narcotráfico. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció en un comunicado la recompensa que busca aumentar la presión contra un empresario al que el Washington acusa de ser el testaferro del ex vicepresidente venezolano y actual ministro del Petróleo, Tarek El Aizamini. López Bello trabajó con otros en un intento de violar y evadir las sanciones estadounidenses, subrayó Pompeo. El anuncio llega casi 7 meses después de que el Departamento de Estado anunciara otras recompensas hasta de $10 millones por la captura del Aizamini y 4 meses después de que prometiera hasta $5 millones a quienes ayuden a detener al superintendente nacional de criptomonedas del gobierno venezolano, Josélit Ramírez Camacho. Estados Unidos también ofrece desde marzo hasta $15 millones a quienes le ayuden a detener o condenar al propio dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York, y hasta $10 millones por el dirigente chavista Diosdado Cabello. Son noticias desde el centro. Arremeten contra Beatriz Müller por viajar como primera dama a Francia. La escritora Beatriz Müller Gutiérrez viajó a París para reunirse con la primera dama de Francia, Brigitte Macron, lo que ha sido altamente criticado. La esposa del mandatario mexicano expresó que la Junta tuvo intereses culturales como la intención de una lectura pública en el Liceo Carlomagno. Además, se llevó una lectura pública en el Liceo Carlomagno en París con directivos políticos y profesores y estudiantes. A pesar de que la reunión fue todo un éxito, la sociedad mexicana considera innecesario el viaje de ella y no debió de acudir al evento. Usuarios en redes sociales señalan que Müller no tiene nada que estar haciendo allá, ya que ella misma no quiso el título de primera dama. La comunidad francesa dio a conocer la reunión y llamó primera dama a la autora, lo que ocasionó que la población mexicana se extrañara, ya que se supone no desea el cargo. Recordaron algunas acciones que han tenido hacia el pueblo, como el desinterés por el cáncer infantil, pero para viajar al extranjero sí desea representar al país, dijeron. COVID-19, que te ayuda a evaluar el riesgo de contagio en una reunión social, es una pregunta. COVID-19, el gráfico que te ayuda a evaluar el riesgo de contagio en una reunión social. Científicos de la Universidad de Oxford y del Tecnológico de Massachusetts advierten que hay que considerar distintos factores como la ventilación del local o el volumen de voz de los asistentes, entre otros. ¿Qué seguro es atender a un evento o reunión en medio de la pandemia de COVID-19?
Con el número de casos todavía en aumento en todo el mundo, puede que te preguntes cuán prudente es asistir a esa reunión familiar o a ese cumpleaños a que te invitaron. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Oxford en Reino Unido y el Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés en Estados Unidos, quiere ayudar al público a evaluar el riesgo en cada situación. Para eso, idearon una tabla que clasifica el riesgo según la cantidad de asistentes, si usan o no mascarilla, la actividad que hacen, si hablan, cantan, gritan o están en silencio, y el nivel de ventilación del local. El riesgo de infección está determinado por muchos factores y todos ellos están conectados. Aún no hay ningún estudio que determine el riesgo absoluto, pero queremos empoderar a la gente para que evalúe el riesgo relativo a cada situación, dice a BBC la directora del Laboratorio de Dinámica de Fluidos en la Transmisión de Enfermedades del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés, y una de las autoras de este estudio. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros hoy viernes. Gracias a Dios, ya viernes 9 de octubre. Las noticias que nos llegan desde Tamaulipas. Allá en Ciudad Victoria, capital, el eslogan "Primero los pobres", que ha empleado constantemente Morena, es letra muerta para los legisladores federales tamaulipecos Noemí Alemán Hernández y Erasmo González Robledo, de Morena, y Adriana Lozano Rodríguez, Olga Patricia Sosa Ruiz y Héctor Joel Villegas González. Estos últimos de Encuentro Social, ya que no mostraron ninguna solidaridad ni empatía hacia la población más vulnerable, decidiendo acabar en un tris con apoyos de diversos rubros. Ni la situación de emergencia a causa de la pandemia por COVID-19 que se vive desde hace 7 meses a nivel nacional pesó en el ánimo de los diputados traidores tamaulipecos de Morena para desaparecer los fondos y fideicomisos que fueron creados para casos de emergencia y desastre, entre ellos el Fonden, que servía para apoyar a los estados y municipios. Estos diputados de Tamaulipas han demostrado una vez más que no les importa en lo más mínimo cuidar los intereses de la ciudadanía al aprobar este capricho del presidente de México y que dejará sin la ayuda prometida a los miles de damnificados que dejó el huracán Hanna en varios municipios el pasado mes de julio con la desaparición del Fondo de Desastres Naturales. Quien traiciona una vez, lo hace 2 veces. Claro que todo esto no contó para la chapulina reinocense Noemí Alemán Hernández, quien apenas hace unas semanas dejó la bancada del PAN para incorporarse a las filas de Morena, ya que se sumó a la borregada avalando la desaparición del fideicomiso que por años otorgó financiamiento a los micro y pequeños emprendedores de todo el país, mismo que fue borrado del mapa sin tener en cuenta el enorme apoyo que daba al sector productivo del país. Además del Fonden, los otros fondos y fideicomisos que el expanista Erasmo González Robledo de Morena y Adriana Lozano Rodríguez, Olga Patricia Sosa Ruiz y Héctor Joel Villegas González de Encuentro Social decidieron eliminar, estaban destinados para sectores como el deporte, recursos naturales, derechos humanos, ciencia, artistas, entre otros. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 103 fondos y 6 fideicomisos que representan cerca del 68 mil millones de pesos y que estaban destinados para sectores como el deporte, recursos naturales, derechos humanos, ciencia, Fonden,
entre otros. Y hablando de noticias de Matamoros, al acercarse las épocas navideñas, se ha incrementado el rumor de que los puentes internacionales ya pudieran estar abiertos para entonces. Sin ser esto un hecho, comentó el representante del gobierno de Tamaulipas en Texas, ingeniero Francisco Galván Garza. Añadió que de ocurrir esto, de la reapertura de los puentes, las autoridades americanas deben abrir todas las casetas y tener más personal para ello, pues hoy en día, aunque haya largas filas, abren pocas casetas, lo que provoca que haya mucha gente en espera de cruzar al lado americano. El funcionario estatal apuntó que se acerca la Navidad y esto pudiera ser un desastre vehicular si no se toman en consideración estas recomendaciones, pues no solo habrían de cruzar los residentes de la frontera, sino que personas con visa de turista de otras regiones estarían buscando ingresar a los Estados Unidos luego de tanto tiempo de restricción. El ingeniero Galván Garza lamentó que la situación de la pandemia ha afectado gravemente al comercio de ambos lados de la frontera y desafortunadamente todo sigue en el aire, ya que el cierre de los puentes está ligado a la política y la pandemia. El representante del gobierno de Tamaulipas en Texas comentó finalmente que hoy por hoy no queda más que esperar para ver cuál es la información que se va a oficializar en cuanto a la apertura de los puentes, que tienen como fecha el próximo 21 de octubre y que aún se desconoce si esta restricción finalmente se quite o se renueve, dijo el ingeniero Francisco Galván Garza. Todavía hay mucho desabasto en la clínica del ISSSTE, por allá en Matamoros, dicen las noticias que nos llegan a Noticias desde el Centro. El sector magisterial se quejó del desabasto de medicamentos, de algunas claves como también de los que se aplican a los tratamientos con cáncer, situación a la que se le atribuye la falta de producción de los fármacos por parte de los laboratorios. Naif Hamcho Ibarra, presidente de la Comisión de Salud en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, informó lo anterior al señalar que son más de 200 claves las que actualmente no existen en las farmacias de la institución, de manera que el problema se incrementa porque el desabasto lo hay también en las boticas particulares. Muchos laboratorios, por la declaración del consumo de medicamentos hacia el extranjero, dejaron de producirlos, que aunque traigas mucho dinero, no podrás comprarlo porque no hay. Dejaron de producir y hablamos que en esos van muchas claves del ISSSTE, dijo al citar el que se utiliza para los padecimientos crónico-degenerativos, como es el Micardex, la Trayenta, entre otros. Citó también que los medicamentos que se recetan para el tratamiento del cáncer, que es un fármaco oncológico, el oxiloplatino, que combate ese mal en colon, hígado y en esa parte que es el sistema digestivo del ser humano. El entrevistado aclaró que este no es un tema político, sino de prioridad a la salud y cualquier gobierno debe procurar por la misma y ese es el reclamo que actualmente no solo los derechohabientes del ISSSTE, sino de la población en general que demanda la atención médica correspondiente, dijo al momento de ser entrevistado. Y supervisa Mario López obras de construcción y rehabilitación de los edificios de bomberos. El alcalde Mario Alberto López Hernández supervisó la tarde de ayer jueves los trabajos de rehabilitación del viejo edificio de bomberos, así como también la construcción del nuevo edificio de protección civil, obras que se realizan con una inversión superior a los 5.4 millones de dólares. Estas son las noticias generadas aquí en el estado de Guanajuato.
Como todas las tardes, le informo sobre la situación que vibra sobre el coronavirus aquí en el estado de Guanajuato, que suman ya 44.340 casos confirmados del COVID-19, 2.030 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 60.624 son los casos descartados. Asciende ya a 39.376 los casos recuperados de este padecimiento. 2.948 los decesos en la entidad guanajuatense. Y es como sigue, como todos los días le informo los casos en cada uno de los municipios. En Acámbaro 31, a Paseo el Alto 15, a Paseo el Grande 33, Celaya 279, Comonfort 20, Cortázar 62, Cuerámaro 10, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 51, Guanajuato Capital 81, Guanímaro 9, Irapuato 297, Jaral del Progreso 14, Jerécuaro 7, León 1055, Manuel Doblado 16, Moroleón 17, Ocampo 12, Pénjamo 49, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 25, Romita 35, Salamanca 170, Salvatierra 48, San Diego de la Unión 7, San Felipe 33, San Francisco del Rincón 62, San José Iturbide 22, San Luis de la Paz 61, San Miguel de Allende 32, Juventino Rosas 42, Santiago Marabatío 5, Silao 167, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 17, Valle de Santiago 52, Victoria 4, Villagrán 37, Jichú 3 y Yuriria 20 casos. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. En esta página usted podrá leer más ampliamente la información sobre coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. Y en noticias de Apaseo el Grande, Guanajuato, con 58,000 millones de dólares y 500 empleos llegará empresa coreana en Apaseo el Grande. Antes de que termine el 2020 llegarán 4 empresas internacionales a Apaseo el Grande, una de ellas proveedora de Mercedes-Benz y Toyota, con una inversión superior a los 58 millones de dólares. Así lo informó el presidente municipal Moisés Guerrero Lara al mencionar que generarán 2,000 empleos en la región. Señaló que la empresa de la cual ya se conoce el monto de inversión es una empresa coreana procesadora de plástico. Vienen otras 4 empresas. De hecho, está detenida la de los coreanos, que es de inflado de plástico para los emblemas de Mercedes-Benz y Toyota. Esa tendría un promedio de 500 empleados porque su primera inversión es de 58 millones de dólares en su primera etapa. Eso está detenido nada más por lo de la pandemia, pero ya tienen permisos, ya tienen terreno, ya tienen todo. Esperamos esta semana hablar con ellos para ver si ya se quieren venir, dijo el presidente municipal de Apaseo el Grande. Guerrero Lara agregó, sin dar más detalles, de las empresas que llegarán, una estadounidense, una canadiense y una dedicada a los ferrocarriles. Mencionó que entre las 4 empresas generarán más de 2,000 empleos nuevos. También viene una empresa estadounidense, una canadiense y una de ferrocarriles. Fácilmente generarán 2,000 empleos nuevos. ¿Ya es seguro que lleguen a Paseo el Grande? Es un 90% que están aquí en Apaseo el Grande. Y tengo la información, dice,
Tengo el dato exacto de la coreana, nada más. Las otras están por definirse, ya tienen terreno en los parques y de que se vienen este año, dijo el presidente municipal de Apaseo el Grande, Moisés Guerrero Lara. En otras noticias de aquí de Guanajuato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al gobierno del estado de Guanajuato la suspensión provisional a fin de que no se apliquen todos los efectos y consecuencias de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional de la CENER, acción que protege a 14 proyectos importantes para la región en materia de energías limpias. Dicha inversión supone un total de 1.300 millones de dólares en proyectos como parques eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos, de acuerdo a datos proporcionados a Milenio por la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable. La suspensión, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, tiene por objeto prevenir cualquier daño que pudiera ocasionarse al estado de Guanajuato y a la sociedad en general, así como impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o que continúen realizando sus efectos. La suspensión vincula a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, por lo que deberán abstenerse de materializar el acuerdo impugnado hasta en tanto no se emita sentencia. Y mientras tanto, en Comonfort, debido a la pandemia, la ocupación hotelera en Comonfort ha disminuido un 60% y algunos negocios pequeños, principalmente de artesanías, han tenido que cerrar allá en Comonfort. Lo anterior lo informó la coordinadora de turismo, Claudia Elsa Rodríguez Moreno, al señalar que el sector más afectado es el comercio y el restaurantero principalmente. Esto ha sido todo en Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias porque estuvo con nosotros hoy viernes. Gracias a Dios ya es viernes 9 de octubre del 2020. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Pero antes, no me retiro, sino antes la recomendación de todos los días. No salga a la calle sin su cubrebocas, respete la sana distancia, no acuda a lugares donde haya muchas personas porque existe la probabilidad de contraer el virus. Lavarse las manos continuamente durante el día con mucha agua y con mucho jabón. Y si tiene por ahí en su casa gel, utilícelo. También ayuda a prevenir contraer el coronavirus. Si usted se protege, le aseguro que protege a su familia. Gracias, muchísimas gracias. Los espero el próximo lunes a las 14 horas 2 de la tarde, tiempo del centro. Es la hora en que estamos en Noticias desde el Centro. Desde León, Guanajuato, para todo el mundo. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Un feliz fin de semana. Hasta el lunes.